La reciente confrontación entre Carlota Corredera y Kiko Matamoros ha sacudido la actualidad televisiva, dejando a todos los seguidores y expertos del mundo del espectáculo atónitos ante lo que sucedió durante una de las emisiones del nuevo programa de Carlota en TEN. En este espacio, se tocó un tema que, sin lugar a dudas, ha generado gran revuelo: Rocío Carrasco. Lo que comenzó como una conversación entre colegas rápidamente se transformó en una tensa disputa, donde se evidenciaron viejos rencores y malentendidos entre los dos colaboradores. La dinámica entre Carlota y Kiko ha sido siempre algo conflictiva, pero esta vez parecía que los resentimientos personales y profesionales de ambos habían llegado a un punto crítico. Todo comenzó cuando Carlota, visiblemente alterada, decidió abordar el tema de Rocío Carrasco, una figura controvertida en los medios, pero cuya presencia en el programa de Carlota parecía haber sido el detonante de la discusión. En un momento de su intervención, Carlota le lanzó a Kiko Matamoros un reproche directo sobre su actitud hacia Rocío Carrasco. Le recordó cómo, en su momento, Kiko había opinado sobre la situación de la hija de la famosa cantante sin haber visto la docuserie que tanto había dado de qué hablar en los últimos años. Lo que Carlota no pudo ocultar fue su molestia por la falta de sensibilidad de Kiko, a quien, según ella, no le importaba opinar sobre temas tan delicados sin tener todos los hechos a su disposición. La tensión fue palpable cuando Carlota, con un tono tajante, le hizo recordar a Kiko que esa actitud había sido perjudicial para ella en más de una ocasión, algo que, según explicó, había generado una gran frustración en su relación profesional. Sin embargo, lo que realmente desató la furia de Carlota fue la mención de una pelea personal que ambos habían tenido en privado. En un despacho de la fábrica de la tele, Carlota y Kiko habían mantenido una conversación que, según Carlota, había sido muy tensa. Ella le recriminó a Kiko su actitud en ese momento, acusándolo de ser injusto con ella y de haberla tratado de una manera que, según su opinión, no se correspondía con la relación de compañeros que habían compartido en el pasado. Carlota, sin entrar en demasiados detalles, dejó claro que sentía que había sido muy maltratada por parte de Kiko, especialmente en cuanto a su papel como presentadora en el programa de Rocío Carrasco. Para ella, el trato que había recibido de él no solo había sido injusto, sino que también había afectado profundamente su autoestima y su percepción de su propia profesionalidad. A pesar de la dureza de las palabras de Carlota, Kiko Matamoros no tardó en dar su respuesta, y lo hizo, como era de esperar, con su característico tono directo y sin rodeos. En su intervención, Kiko defendió su postura de manera firme, asegurando que, a pesar de las diferencias entre ellos, en ningún momento había sido injusto con Carlota. De hecho, Kiko negó que su trato con ella hubiera sido negativo o despectivo, y subrayó que, en todo momento, había sido sincero con sus opiniones. En su defensa, también señaló que, a pesar de que en ocasiones había habido desacuerdos entre ambos, nunca había habido mala intención en sus palabras o acciones. Kiko fue claro al decir que siempre había tratado a Carlota con el respeto que merecía, y que su relación profesional se había caracterizado por un intercambio honesto de ideas, aunque con puntos de vista muy diferentes en muchas ocasiones. Lo que realmente saltó a la vista en la intervención de Kiko fue su comparación entre el caso de Rocío Carrasco y otros casos similares que habían sido tratados en el programa de televisión. Kiko hizo hincapié en que no se podía considerar que Rocío Carrasco fuera una víctima, ya que había actuado de manera similar a otras personas a las que se había criticado duramente en el pasado, como Jesulín, a quien se le acusó de ser un mal padre por su actitud hacia su hija. Para Kiko, la situación de Rocío Carrasco no era comparable a la de otras figuras del espectáculo, y su postura respecto a ella siempre había sido coherente. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la forma en que Kiko minimizó el impacto de las declaraciones de Carlota, sugiriendo que, en lugar de centrarse en las diferencias entre ellos, deberían aprender a convivir con las tensiones y a resolver los problemas de manera más madura. Por su parte, Carlota no se quedó atrás y aprovechó el momento para expresar, con un tono de frustración, lo que realmente le había dolido de la relación con Kiko. Le recordó que, a pesar de las muchas veces que ambos habían tenido desencuentros, nunca había sido capaz de superar el hecho de que Kiko no asistiera a su boda. Para ella, ese gesto fue un claro indicio de que la relación entre ambos no era tan cercana como ella había esperado. A pesar de que Kiko intentó justificar su decisión, Carlota dejó claro que, para ella, la ausencia de su compañero en uno de los momentos más importantes de su vida fue un golpe muy duro, algo que, a pesar de todo, no había podido superar. Pero lo más impactante de la conversación fue la sensación que quedó de que Carlota Corredera, más allá de su actitud en el programa, parecía estar lidiando con un profundo trauma relacionado con su carrera y su imagen pública. En todo momento, la actitud de Carlota denotaba una inseguridad que no había logrado superar, especialmente después de la controversia en torno a su figura en los medios de comunicación.
Muchos consideran que la confrontación con Kiko Matamoros es solo un reflejo de un conflicto interno mucho más complejo, relacionado con su lucha por recuperar la aceptación del público, algo que parece haberle resultado cada vez más difícil. La sensación que se percibe es que Carlota no ha sido capaz de lidiar con el rechazo que ha experimentado por parte de la audiencia, algo que, a pesar de sus esfuerzos, sigue marcando su carrera y su vida personal. La situación de Carlota Corredera, una de las figuras más polémicas y mediáticas de la televisión española, se complica aún más cuando se analiza su comportamiento a lo largo de los años y su postura frente a diversos escándalos y figuras públicas. Durante gran parte de su carrera, Carlota se destacó por ser una voz autoritaria y severa, que no dudaba en emitir juicios y críticas sobre otros personajes del medio, en muchos casos sin contar con pruebas concluyentes o sin conocer la totalidad de los hechos que rodeaban esos casos. Su actitud rigurosa y su postura aparentemente inflexible la convirtieron en una de las figuras más controvertidas de la televisión, pero, al mismo tiempo, la gran exposición mediática le permitió mantenerse en el centro de la atención durante largos periodos. Carlota Corredera alcanzó una enorme visibilidad al convertirse en una de las defensoras más férreas de ciertos discursos y posturas en la televisión. Su trato a figuras como Rocío Carrasco, Jesulín y otros personajes de la farándula la posicionaron como una de las personalidades más influyentes en cuanto a opiniones mediáticas. Sin embargo, lo que parece haber quedado en el olvido es que, en muchos de estos casos, las personas a las que Carlota criticaba no habían sido condenadas de manera definitiva por hechos concretos que justificaran tan duras acusaciones. Este hecho pasó desapercibido en muchas ocasiones, y Carlota continuó desempeñando un papel de jueza mediática que sentenciaba con gran vehemencia a aquellos que caían bajo su mirada. La falta de una visión más amplia de las situaciones y la rapidez con la que emitía juicios sin obtener todas las pruebas posibles resultaron ser, en muchos casos, el caldo de cultivo para generar conflictos que, hoy en día, se reflejan en su vida personal y profesional. Un ejemplo claro de esta actitud se dio en su trato hacia Rocío Carrasco, una mujer que, aunque pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida, vio como Carlota, sin un análisis profundo ni comprensión de su situación, la juzgaba severamente en los medios. A lo largo de las numerosas intervenciones que Carlota tuvo sobre el tema, su postura fue radicalmente crítica, lo que llevó a que su figura se dividiera entre aquellos que la respaldaban y aquellos que la acusaban de falta de empatía y de juicio anticipado. Mientras que algunos consideraban que Carlota actuaba con valentía al expresar su opinión, otros la veían como una persona que, al ser incapaz de comprender las complejidades de las situaciones ajenas, se adentraba en un terreno peligroso, el de la condena pública sin pruebas ni contexto. La ironía de esta postura es que, al día de hoy, Carlota se encuentra en una situación similar. Ha sido ella misma objeto de las críticas que antes fomentó sin piedad. Esta situación refleja de forma clara cómo, a veces, las acciones de una persona pueden volverse en su contra, y cómo la fragilidad humana no entiende de jerarquías mediáticas ni de posiciones de poder. Este fenómeno de cosechar lo que sembró parece estar siendo vivido por Carlota de manera progresiva. A medida que la presión mediática y el juicio público se intensifican sobre su persona, la figura que alguna vez se mostró inflexible y sólida parece ir quebrándose lentamente. Hoy, Carlota es vista como alguien atrapado en la misma red de juicios y condenas que alguna vez tejió en torno a otros, lo que ha generado en ella un sentimiento de frustración y, en ocasiones, de resentimiento. Las críticas hacia su persona no solo provienen de los medios, sino también de su propio círculo, lo que ha hecho que su vida personal se vea afectada de manera directa. Cada enfrentamiento, cada ataque recibido parece ser un recordatorio constante de las decisiones tomadas en el pasado, de los comentarios duros y de la postura inquebrantable que adoptó en su momento. Además, esta situación se ve reflejada en su relación con otros personajes del medio, en particular con Kiko Matamoros, con quien ha mantenido una relación de tensiones constantes. A lo largo de los años, tanto Carlota como Kiko han intercambiado duras críticas, y parece que, en este punto, las diferencias entre ellos son insalvables. La relación entre ambos es, sin lugar a dudas, un reflejo de las tensiones que Carlota ha cultivado a lo largo de su carrera en los medios. Mientras que Kiko Matamoros sigue siendo una figura firme, que no se deja influenciar por las críticas y se mantiene fiel a sus principios, Carlota parece estar luchando con una especie de crisis interna. La razón de esta crisis parece estar en el choque entre la persona que fue en el pasado y la persona que ahora se enfrenta a las repercusiones de sus actos. La imagen de una Carlota Corredera fuerte, inflexible y tajante ha dado paso a una versión más vulnerable y consciente de sus propios errores y de la carga emocional que su carrera ha implicado para ella. La dinámica entre Carlota y Kiko es uno de los ejemplos más evidentes de cómo las disputas internas y los conflictos personales se proyectan en los medios de comunicación, y cómo estos conflictos no siempre pueden resolverse de manera rápida o sencilla. Ambos han sido figuras polarizantes dentro de la televisión, pero la diferencia radica en cómo han gestionado las tensiones. Carlota, a pesar de su aparente dureza,
parece no haber encontrado una forma de superar los traumas y rechazos que ha sufrido, mientras que Kiko, con su estilo directo y su actitud desafiante, ha sabido mantenerse firme en sus posturas. Esto ha generado un espacio donde las diferencias se hacen cada vez más grandes, y las posibilidades de reconciliación o de entendimiento mutuo se ven muy lejanas. En lugar de acercarse a un entendimiento, la relación parece haberse estancado en un punto de no retorno, donde ambos se ven atrapados por su propio orgullo y por las heridas que el otro ha causado. En este contexto, la pregunta que surge es si Carlota será capaz de superar esta crisis interna que la ha acompañado durante tanto tiempo. A medida que las críticas se vuelven más intensas y las presiones aumentan, Carlota enfrenta un dilema crucial. Puede seguir aferrándose a su postura de confrontación constante, o puede intentar encontrar una manera de evolucionar, de sanar las heridas del pasado y de cambiar su enfoque hacia los demás. Este dilema es el verdadero reto al que se enfrenta, no solo en su vida profesional, sino también en su vida personal. La televisión, que antes le dio el poder de opinar y de influir, ahora la pone frente a su propia vulnerabilidad, algo que, a lo largo de los años, había intentado ocultar bajo una capa de dureza y control. Esta fragilidad interna, que parece haberse desbordado en sus intervenciones más recientes, refleja la difícil posición en la que Carlota se encuentra actualmente. El futuro de Carlota en los medios de comunicación parece estar marcado por estas tensiones no resueltas. Cada enfrentamiento, cada crítica recibida, parece alejarla más de la aceptación que alguna vez buscó. La pregunta es si, en algún momento, Carlota será capaz de reconciliar su imagen pública con su realidad interna, si logrará superar la espiral de conflictos y frustraciones que ha creado para sí misma, o si, por el contrario, seguirá atrapada en una dinámica de enfrentamientos y juicios que la llevará más lejos de la paz y la estabilidad emocional que necesita. A medida que la presión sobre su figura crece y las tensiones en su vida personal se intensifican, parece que su camino hacia una mayor aceptación y entendimiento sigue siendo incierto. Lo que está claro es que Carlota, al igual que muchos otros personajes mediáticos, se enfrenta a un futuro lleno de desafíos que no solo afectarán su carrera en televisión, sino también su bienestar personal y emocional. Claro, entiendo. Para comprender el contexto completo, uno debe poner en perspectiva la postura de Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Imagina por un momento estar en la piel de alguien que no ha sido ni juzgado ni condenado por ningún tribunal, y al mismo tiempo, enfrentarte a situaciones en las que personas como estás, que tienen una audiencia masiva y un altavoz poderoso, se encargan de lanzar juicios y opiniones a diario. Ese tipo de comportamiento, lejos de ser aislado, se ha vuelto casi una constante en ciertos círculos mediáticos. El caso de Rocío Carrasco, por ejemplo, es un claro reflejo de esto. Mientras muchos criticaban lo que ella decía, otros la respaldaban sin cuestionar las posibles implicaciones de sus palabras. Lo que resulta inquietante es que, aunque no existe una condena oficial, la sociedad a menudo cae en el juego del juicio mediático, algo que, lamentablemente, ha quedado normalizado. Cuando se trata de figuras públicas, las líneas entre lo que es verdad, lo que es especulación y lo que es manipulación se difuminan rápidamente, haciendo que la verdad se pierda en medio del ruido. Desde un punto de vista personal, yo he experimentado esa sensación de ser víctima de este tipo de juicios. Ver cómo la gente, sin conocer el fondo de las cosas, se atreve a emitir sus veredictos, hace que surjan sentimientos de frustración. Ahora bien, a pesar de que me encuentro en una situación similar, debo admitir que no puedo justificar el comportamiento de ciertos personajes, como Rocío Carrasco, que, en su momento, se mostró extremadamente severa hacia otros sin importar las consecuencias. No me vale como excusa, pero puedo entender el contexto en el que actuaron, las presiones, las emociones de esa época, que quizás la llevaron a ser tan tajante en sus comentarios. Sin embargo, lo que me parece fundamental en este proceso de reflexión es la honestidad. Lo que quiero que se sepa con claridad es que nunca tuve la intención de mentir, y que, de corazón, me pareció que lo que decía no haría daño. No obstante, la situación se fue complicando a medida que el tiempo pasó. Por otro lado, la dinámica que se genera entre los personajes mediáticos, como Marta Valdeperas, es algo que siempre me ha fascinado. Muchos piensan que estos personajes de la televisión no tienen impacto en el día a día de las personas, pero la realidad es muy distinta. Es increíble cómo se sienten con la autoridad suficiente para decirle a alguien que ya no eres bienvenido en sus espacios, simplemente porque no comparten tu opinión. En mi caso, siempre he procurado ser coherente con mis ideas y comportarme de la misma manera que espero que los demás lo hagan. A veces, es difícil, porque el mundo de la televisión te exige que tengas una personalidad, algo que destaque. Y eso no siempre es fácil de manejar, especialmente cuando tienes que luchar contra la corriente y las expectativas de los demás. Al final, el constante ruido en los medios puede llegar a ser tan fuerte que resulta difícil discernir la verdad de la mentira.
Luego tenemos el caso de Kiko Hernández y su relación con Antonio Montero. Si analizamos la situación detenidamente, podemos ver que todo comenzó de una forma mucho más sencilla de lo que se pensaba. Pero, como suele suceder en el mundo de los medios, todo se fue enrareciendo a medida que se añadieron capas de drama y confrontación. De repente, Kiko, con su estilo característico, se ve envuelto en un escenario donde las palabras que antes no tenían ningún peso, ahora parecen tenerlo todo. Cuando se le pregunta sobre su fidelidad, la respuesta que ofrece no parece tener mucha relevancia. En ese momento, nadie imaginó que sus palabras, aparentemente simples, acabarían siendo un tema de debate y controversia. Al final, lo que parecía una conversación privada, se convirtió en una discusión pública de la que nadie podía escapar. En ese instante, el juego mediático comenzó a jugarse de otra manera. La realidad es que no solo Kiko Hernández, sino muchos otros personajes de la televisión, han utilizado la exposición pública como una herramienta para manipular la percepción de la audiencia. De alguna manera, parece que su vida personal se convierte en un campo de batalla donde cada palabra o gesto tiene el potencial de ser usado en su contra o a su favor. En este caso, Kiko no solo expuso su propia vida privada, sino que, al hacerlo, puso en evidencia las contradicciones que muchas veces surgen entre lo que uno predica y lo que realmente practica. Al decir que es fiel por razones espirituales y de matrimonio, Kiko abría la puerta para que los demás lo cuestionaran sobre su vida privada, algo que, evidentemente, no estaba preparado para gestionar. Sin embargo, lo que más destaca de este comportamiento es la manera en que Kiko y otros personajes se presentan como figuras casi intocables. ¿Por qué alguien como él puede exponer la intimidad de los demás sin problema, pero, cuando se le toca su propia vida, rápidamente se convierte en un asunto tabú? Aquí es donde surge una gran contradicción. En el caso de sus hijos, por ejemplo, él ha sido extremadamente protector, pero no duda en exponer la vida de otros sin ningún remordimiento. Este doble rasero no solo pone en evidencia la hipocresía que existe en el medio, sino que también muestra cómo la percepción de la moralidad se distorsiona en función de quien esté involucrado. Todo esto me lleva a una reflexión más profunda sobre las dinámicas de poder que existen en los medios de comunicación. En ocasiones, los medios no solo sirven como vehículos de información, sino también como instrumentos de control. Este fenómeno se convierte en una especie de chantaje público donde lo privado se expone sin ningún tipo de filtro. Pero, lo curioso es que quienes se sienten con el derecho de destapar la vida privada de otros, son los mismos que, cuando se les toca su propia intimidad, se sienten profundamente ofendidos. Esta hipocresía se convierte en un ciclo interminable de disputas, envidias y resentimientos, algo que he visto repetirse una y otra vez a lo largo de los años en la televisión. Por otro lado, hay un tema que se adentra en las complejidades emocionales y psicológicas de los individuos involucrados en el espectáculo mediático, y que resulta incluso más perturbador que las disputas superficiales y los conflictos notorios que todos podemos ver en las pantallas: el sentimiento de inferioridad que algunos de estos personajes parecen experimentar. Este sentimiento, tan profundamente arraigado, no es simplemente una reacción momentánea o una respuesta pasajera ante un conflicto aislado. No, en realidad es un patrón que se repite a lo largo de sus trayectorias, un tema recurrente que los acompaña de forma persistente y que se manifiesta en su comportamiento, en sus palabras y en sus decisiones, incluso cuando parecen estar más preocupados por otros aspectos. Es claro que muchas figuras prominentes en el mundo de la televisión, como Carlota Corredera, María Patiño y otros nombres que han estado en el foco mediático por años, no solo están lidiando con las consecuencias profesionales de las decisiones que tomaron en su momento, sino también con un profundo resentimiento personal, algo que va más allá del ámbito profesional y se adentra en lo emocional y lo íntimo. Este resentimiento surge a raíz de su exclusión de ciertos espacios televisivos, especialmente después del sonado caso de Rocío Carrasco, que no solo impactó a la propia protagonista, sino que arrastró consigo a una serie de personajes que, antes de este conflicto, se sentían parte integral de una industria que los mantenía en un lugar privilegiado. Lo más inquietante de esta situación es que, en lugar de ver esta exclusión como una oportunidad para reinventarse o para encontrar nuevos caminos dentro de la industria, muchos de estos personajes han caído en una espiral de amargura y rencor que solo ha ido creciendo con el tiempo. Lejos de sanar con la distancia, este resentimiento ha crecido como una bola de nieve que, en lugar de desvanecerse, se va acumulando, alimentada por una serie de factores que incluyen la pérdida de su espacio en los medios, el juicio público y el rechazo, no solo de sus compañeros, sino también de una audiencia que parece haber cambiado de parecer sobre ellos. Este sentimiento no solo está limitado a la industria televisiva, se ha convertido en una parte fundamental de sus vidas personales, influyendo en sus relaciones interpersonales y en sus actitudes cotidianas. En muchos casos, parece que estas personas no solo desean ser escuchadas,
sino que también buscan vengarse de aquellos que consideran responsables de su caída en desgracia, de su exclusión de los espacios que una vez ocuparon con tanta comodidad. El deseo de recuperar lo perdido se ha convertido en una obsesión, y lo que alguna vez fue una simple decepción o tristeza, ha derivado en una necesidad urgente de restaurar lo que consideran que les pertenece por derecho. Este profundo resentimiento se manifiesta de muchas formas, algunas de las cuales son más visibles que otras. Pero lo que está claro es que muchos de estos personajes están completamente atrapados en una guerra interna que se refleja en sus declaraciones públicas, en las entrevistas, en sus redes sociales, e incluso en sus apariciones en programas de televisión. Es como si estuvieran esperando su momento, como si se sintieran acorralados, sin salida, esperando una oportunidad para saldar cuentas con aquellos que, en su opinión, les han hecho daño. En este sentido, la libreta de facturas de la que hablamos anteriormente no es algo figurado, sino una especie de lista real de injusticias, agravios y resentimientos que se acumulan con el tiempo. Esta lista, aunque no se mencione abiertamente, está presente en la mente de cada uno de estos personajes. Está ahí, como una sombra que les acompaña y que les empuja a buscar una revancha, a exigir justicia, a devolver el golpe que consideran les fue dado sin justificación. Este ciclo de odio, resentimiento y venganza no es algo que desaparezca de un día para otro. No es un simple berrinche, ni una emoción pasajera, es un sentimiento profundo, que se agrava con cada nuevo desencuentro, con cada nuevo juicio público, con cada nueva oportunidad perdida. Por más que estos personajes intenten hacer parecer que todo está bien o que han dejado el pasado atrás, lo cierto es que el daño emocional que han sufrido sigue ahí, vivo, palpitante. Este rencor se convierte en una especie de motor interno que les impulsa a actuar de la forma en que lo hacen, a ser más duros, más combativos, más incisivos en sus declaraciones. Y lo peor de todo es que, al mismo tiempo que luchan por restaurar su estatus perdido, parecen perderse a sí mismos en el proceso, convirtiéndose en sombras de lo que una vez fueron. Ahora bien, lo realmente fascinante de esta situación es que, a pesar de toda la animosidad y tensión que existe entre estos personajes, la realidad es que muchos de ellos continúan siendo piezas clave en la maquinaria mediática que sigue funcionando con fuerza en la televisión y las plataformas digitales. Aunque parezca contradictorio, estos mismos personajes, aquellos que se sienten marginados y desplazados, son los que alimentan el motor que hace girar la rueda de la fama. ¿Cómo es posible que una industria que los desechó tan fácilmente los siga necesitando? ¿Por qué siguen siendo relevantes, a pesar de todo? La respuesta parece simple, pero es más compleja de lo que parece. Los medios, en su afán de mantener la audiencia cautiva y el interés de los espectadores, necesitan el conflicto, la controversia y el drama. Sin estos elementos, el espectáculo pierde su chispa, su atractivo. La pelea, el escándalo, el enfrentamiento directo, son los ingredientes clave para mantener la atención del público. El conflicto es el producto que venden, es lo que mantiene a la audiencia pegada a la pantalla. Y los personajes que se ven envueltos en estas disputas, por más que sean víctimas de un sistema que los ha relegado, son los que mantienen vivo ese fuego mediático. Lo verdaderamente inquietante es que el público, en su mayoría, se convierte en un espectador pasivo, atrapado en el ciclo sin fin de disputas y polémicas, sin cuestionar realmente lo que está en juego detrás de todo esto. Los medios de comunicación, al final, son los que se benefician de esta dinámica, porque cada escándalo, cada enfrentamiento, cada revelación personal, se convierte en contenido que genera visitas, que genera interacción, que genera ganancias. Mientras tanto, el público sigue consumiendo, sigue observando, sin detenerse a pensar en las verdaderas motivaciones de estas peleas. Lo que no se dan cuenta es que todo esto, al final, no es más que una distracción, una cortina de humo que sirve para desviar la atención de los problemas reales. Los escándalos no importan tanto porque muestren la verdad, sino porque generan ruido, porque venden. Los medios no tienen interés en ofrecer una narrativa objetiva o en dar voz a las cuestiones verdaderamente importantes. Su interés radica en mantener el interés del público. Y, para lograrlo, nada mejor que un buen drama. Por eso, la gran cuestión que realmente importa es cómo se manejan estos conflictos, cómo los personajes mediáticos responden a las críticas, y quizás más importante aún, cómo los espectadores deciden consumir este tipo de contenido. ¿Seremos capaces, finalmente, de mirar más allá de los titulares sensacionalistas? ¿Seremos capaces de cuestionar lo que realmente está en juego y no dejarnos llevar por el morbo? ¿O continuaremos atrapados en este ciclo de juicios públicos, de escándalos que parecen no tener fin? Esta es la gran pregunta que queda flotando en el aire, esperando ser respondida. Mientras tanto, las cámaras siguen rodando, los titulares siguen saliendo, y el espectáculo continúa. Pero quizás, en algún momento, como sociedad, deberíamos preguntarnos si realmente queremos ser parte de este circo mediático,
si realmente vale la pena seguir atrapados en el juego, o si podemos mirar más allá y empezar a cuestionar lo que nos están mostrando.